Les quiero leer un cuento de este gran escritor Augusto Monterroso, El perro que deseaba ser un ser humano. Dice así: en la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas, y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que mordía. Movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una baranda a gemir viendo largamente a la luna. Este genial relato muestra que quizás tengamos una esencia, ¿no? Quizás tengamos una esencia, algo que nos determina, que puede venir genéticamente o que puede venir filogenéticamente por la especie, que puede ser un producto del aprendizaje, pero también de la historia social personal, ¿no? Yo creo que muchas de estas cosas se aprenden, aunque tenemos una limitación. El ser humano, por ejemplo, como decía Fromm, se maneja entre lo social y la naturaleza, lo primitivo, y estamos entre las dos cosas. En nuestro interior tenemos elementos, factores muy fisiológicos, muy antiguos, que sirvieron para la especie y que ahora a veces sirven y a veces no. Pero al mismo tiempo estamos metidos en lo cultural. Y lo cultural y lo genético se mezclan en nosotros. Pero cuando buscamos cuál es nuestra esencia, si es que la hay. Recuerden que Sartre decía que somos dueños de nuestra existencia, ¿no? Estamos condenados a eso, a ser libres. Pero cuando tratamos de buscar una esencia, el perro quería ser un ser humano, no podía ser un ser humano. El ser humano, en su esencia, parece que tiene dos cosas que ustedes las tienen que tener siempre presentes. Una, la capacidad de amar. Los animales no aman. Los animales lo que hacen es manejarse por un instinto de supervivencia, de cuidar a la cría. Pero el amor implica muchas más cosas, como habrán leído o me habrán escuchado. Y la otra es que tenemos la capacidad de pensar sobre lo que pensamos. Si yo quisiera convertirme en un pájaro, tendría que tener esas dos cosas, y además de las alas. El perro debería tener autoconciencia, pensar sobre lo que piensa, la capacidad de autoobservación. Tendría que tener lenguaje, que el lenguaje está asociado al pensamiento. Y el perro debería amar. Yo no sé si los perros aman. Yo pienso que de alguna manera se vinculan. Pero realmente tú te aceptas como eres. Es decir, tú te atreves a ser quien eres, así no le gustes a la gente. Esa historia personal tuya, la interacción desde chiquito, desde chiquita, que has tenido con tus cuidadores, con el colegio, con los amigos, con la vida misma, ha hecho que adquieras una personalidad, una identidad personal, no una identidad social. Esa identidad es la que te determina, pero igual se va moviendo momento a momento.
Creo que cuando una persona quiere ser lo que no es y lo que no puede ser, se frustra. Y cuando se frustra, empieza a sentirse mal. Empiezas a deprimirte. Monterroso explica con cierto humor, ¿no? Que él igual movía la cola cuando veía a alguien. Hay cosas que no te las puedes sacar, que están metidas en tu ADN. Entonces, sí tiene que haber una aceptación sobre lo que vos sos, lo que te gustaría ser, pero no irracional. Esas metas vitales tienen que estar siempre relacionadas con lo que tú eres. Es decir, atrévete a ser quien eres, sé valiente. Ten el coraje de mostrarte como sos. A ver qué pasa. Te vas a sorprender, ¿no? De pronto sí. Y te va a encantar lo que sos. Pensalo.